En este vídeo vamos a hablar sobre el dioptrio esférico. Para ello, antes necesitamos conocer algunos conceptos de óptica geométrica. La óptica geométrica analiza los cambios de dirección que experimentan los rayos luminosos durante los fenómenos de reflexión y refracción, utilizando representaciones geométricas. La ley de la reflexión nos dice que cuando la luz choca contra una superficie lisa, plana y pulida, experimenta un cambio, de forma que el ángulo de incidencia y el ángulo reflejado son iguales, como se muestra en este dibujo, de forma que el rayo incidente, el rayo reflejado y la recta normal a la superficie en el punto de contacto están en el mismo plano. La ley de la refracción o ley de Snell nos dice que cuando un rayo experimenta un cambio de dirección al pasar de un medio a otro, el rayo incidente, el rayo refractado y la recta normal a la superficie en el punto de contacto están contenidos en el mismo plano, y que la relación que existe entre el seno del ángulo de incidencia E y el seno del ángulo de refracción E' es la misma que existe entre las respectivas velocidades de propagación de la luz en los medios v y v'. Esta sería la denominada ley de Snell, que puede expresarse en función de los índices de refracción, donde c es la velocidad de la luz en el vacío y v es la velocidad de la luz en el medio, de forma que el comportamiento de la luz en los diferentes medios está caracterizado por este índice de refracción. Los dioptrios son uno de los sistemas ópticos más sencillos. Un sistema óptico está formado por un conjunto de superficies que separan medios de distintos índices de refracción. Pero antes de empezar a hablar sobre los dioptrios, vamos a comentar un conjunto de normas aceptadas internacionalmente para nombrar a los distintos elementos y el criterio de signos de estos sistemas ópticos. La luz avanza de izquierda a derecha. Los puntos se representan con letras mayúsculas, las distancias con letras minúsculas y los ángulos con letras griegas, como se muestra en el dibujo. Los elementos que se refieren a las imágenes llevan las mismas letras que los correspondientes a los objetos, pero con apóstrofos. Las distancias del objeto y de la imagen se miden a partir del plano principal de la superficie óptica y se designan con S y S'. Las distancias horizontales hacia la derecha son positivas y hacia la izquierda negativas, y las distancias verticales hacia arriba serán positivas y hacia abajo negativas. Los ángulos de incidencia, reflexión y refracción de un rayo tienen signo positivo si el ángulo medido desde el rayo a la normal por el camino más corto se gira en sentido horario. Los ángulos medidos por la recta y el eje óptico son positivos si al girar la recta para hacerla coincidir con el eje por el camino angular más corto se gira en sentido antihorario. Un dioptrio es un sistema formado por dos medios de distinto índice de refracción separados por una superficie perfectamente definida en la que tiene lugar solamente la refracción. Según el radio de curvatura de las superficies, los sistemas ópticos pueden ser esféricos y planos. En este vídeo nos vamos a centrar en los dioptrios esféricos. Un dioptrio esférico es una superficie esférica que separa dos medios de diferentes índices de refracción. Pueden ser convexos o cóncavos. En los convexos, el centro de curvatura está situado a la derecha del plano principal, por lo que su radio de curvatura es mayor que cero. En los dioptrios cóncavos, el centro de curvatura está situado a la izquierda del plano, y por lo tanto su radio de curvatura es menor que cero. Para deducir las relaciones entre las diferentes magnitudes se utilizan las aproximaciones de la óptica paraxial, es decir, consideramos los objetos de pequeño tamaño frente al resto de distancias, de forma que los ángulos que forman los rayos luminosos con el eje principal son muy pequeños. Si alfa es muy pequeño, entonces el seno de alfa será aproximadamente alfa y la tangente de alfa también será aproximadamente alfa. Y utilizando la ley de Snell podemos hallar la ecuación fundamental del dioptrio, que relaciona la posición del objeto S con la imagen S', el radio de curvatura R y los índices de refracción del primer medio N y del segundo medio N', considerando que la luz se propaga de izquierda a derecha. También podemos conocer la relación entre el tamaño de la imagen I' y del objeto I, que denominaremos aumento lateral y que se representará mediante beta'. Dependiendo del aumento lateral, la imagen será directa si es positivo y será inversa o invertida si es negativa.
En los dioptrios esféricos hay dos puntos característicos situados sobre el eje principal del sistema, que reciben el nombre de focos, foco objeto F y foco imagen F'. En un dioptrio convexo, el foco objeto F es un punto del eje principal tal que los rayos que pasan por él atraviesan el dioptrio y se refractan paralelamente al eje citado, como en el dibujo, de forma que este punto estará situado a la izquierda del dioptrio. El foco imagen F' es un punto del eje principal, de forma que los rayos llegan paralelos a ese eje, se refractan y se reúnen en ese punto, que está situado a la derecha del dioptrio. En un dioptrio cóncavo, el foco objeto F es un punto del eje principal por el que pasan las prolongaciones de los rayos que al refractarse salen paralelos al eje principal, y este punto estará situado a la derecha del dioptrio. Por otro lado, vemos como los rayos que vienen paralelos al eje principal se refractan en el dioptrio y divergen de forma que sus prolongaciones se reúnen en el foco imagen F' a la izquierda del dioptrio. La distancia focal objeto F es la distancia entre el centro S y el foco objeto F y se obtiene aplicando la ecuación fundamental del dioptrio esférico, considerando que como los rayos salen paralelos al eje principal, la imagen se forma en el infinito. En un dioptrio convexo es una cantidad negativa y en uno cóncavo una cantidad positiva. La distancia focal F' es la distancia entre el centro geométrico S y el foco imagen F', y en este caso se obtiene considerando que el objeto está situado en el infinito, ya que los radios proceden paralelos al eje principal. En un dioptrio convexo es una cantidad positiva y en uno cóncavo negativa. Una vez que conocemos la posición de los focos de un dioptrio, podemos construir la imagen de un punto objeto trazando las trayectorias de los siguientes rayos procedentes del punto objeto. Un rayo que pasa por el centro de curvatura no se desvía, ya que lleva la dirección de la recta normal. Un rayo que incide paralelo al eje principal del sistema se refracta en un dioptrio convexo y pasa por el foco imagen. Si se refracta en un dioptrio cóncavo, es la prolongación del rayo refractado la que pasa por el foco imagen. Un rayo que pasa por el foco objeto de un dioptrio convexo se refracta paralelo al eje principal. En un dioptrio cóncavo sale paralelo al eje principal el rayo cuya prolongación antes de refractarse pasa por el foco objeto. Ahora vamos a ver un ejemplo donde apliquemos todos los conceptos explicados anteriormente. Nos dicen que un dioptrio esférico convexo de 20 centímetros de radio separa dos medios de índices de refracción n igual a 1 y n' igual a 1,5, y que delante del dioptrio, a una distancia de 0,9 metros, se coloca un objeto lineal que tiene una altura de 2 centímetros, y nos piden que calculemos las distancias focales imagen y objeto, la posición y el tamaño de la imagen formada. Vale. Como ya hemos visto anteriormente, en un dioptrio esférico convexo el radio es mayor que 0. ¿Vale? Por lo tanto, R será igual a 20 centímetros positivo. Nos dice el enunciado que delante del dioptrio se coloca el objeto. Por lo tanto, la distancia S será negativa. Y acordaros de poner todo en las mismas unidades. Así que en este caso lo pondremos en centímetros. Y S será igual a menos 90 centímetros. Y la altura serán 2 centímetros. Podemos calcular con las ecuaciones vistas anteriormente de las distancias focales estas distancias, siendo la distancia focal objeto F menos 40 centímetros, de forma que el foco objeto F mayúscula estará situado a la izquierda porque esta distancia es negativa. Y F', que es la distancia focal imagen, es 60 centímetros. Por lo tanto, el foco imagen F mayúscula prima estará situado a la derecha del dioptrio porque es positivo. Podemos realizar un dibujo como el que muestro aquí para verlo de manera más visual. La posición de la imagen la vamos a calcular aplicando la ecuación fundamental. Despejando vemos que S' da positivo, por lo tanto la imagen estará situada a la derecha del dioptrio, por lo que es una imagen real. Y aplicando la relación del aumento lateral podemos calcular el tamaño de la imagen, I'. En este caso nos da menos 1,6 centímetros. Esto quiere decir que la imagen está invertida respecto a la del objeto. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente.